más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días con todos, señoras y señores. Importantes anuncios en la prensa local y nacional en esta mañana. El diario El Comercio ubica una gran fotografía. Hasta en manifestaciones, Quito es tan hermoso. Veo el entorno de sus calles en el centro histórico. Buena concurrencia de la gente. La ley laboral finalmente se aprobó entre protestas y con 80 votos a favor, 20 en contra, se aprobaron nuevas normas laborales. Se establece un seguro de desempleo disque y licencia para cuidado de recién nacidos. Miles de personas protestaron. Yo no sé si la falla radica en la fatigada ya Oficina Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, o no hay la consiguiente socialización con la bancada de gobierno, o simple y llanamente no tienen cuadros eminentemente legislativos en la bancada del régimen. Sí, pues uno que ha conocido a tanto parlamentario en tantos años de cobertura a la legislatura ecuatoriana, establece diferencias enormes, gigantescas en el conocimiento jurídico. Estos maestros se encontraron, pues, ¿no?, una lotería y llegaron al Congreso a sentarse en los escaños, como dicen muchos de ellos, y que me perdonen, muchos de ellos, sin saber leer y escribir, como suelen decir, en la ciudadanía. Era un relajo completo el día de ayer. Me comentaban excelentes parlamentarios, que muy pocos, pero los tenemos. Y les guste o no les guste, estos existen en la bancada de oposición. Entonces, la de proezas que presentaban como escenarios que corrijan lo que ellos no podían ni entender ni cualificar. No entendían el mérito y el valor de cada disposición y la creatividad, porque se necesita una creatividad jurídica de primer nivel para superar y concretar las cosas que seguramente es objetivo político, objetivo económico, favorecer o favorecerse, cualquiera de las metas a las que había que llegarse. No, era una merienda, como suelen decir, una merienda, y entonces las cosas deben caer en cualquier momento por ineficientes, y no servirá ciertamente para lo que viene en materia económica, que es cosa muy grave. Estos elementos que quieren aprobar no tendrán la significación ni alcanzarán el nivel de definiciones acertadas. Eso ya lo verán ustedes que nombraron a estos caballeros al seno de la Asamblea Nacional. 80 votos a favor, 20 en contra. Voy a pedir a los compañeros de producción que nos acerquemos a un parlamentario o exparlamentario de comprobado nivel. Me atrevo a pensar en el doctor Medina, por ejemplo, si son tan amables. Y a mi lado, señoras y señores, el intelectual, el sociólogo y catedrático académico por excelencia, el señor doctor Patricio Moncayo, va a estar acompañado de otro asambleísta de oposición, don Diego Salgado,
Y más adelante, en 6 minutos, tenemos que timbrar a Martín Pallares, si son tan amables, colegas y compañeros. A las 7 hemos quedado con él en ejercitar una llamada telefónica. Patricio, la ley laboral se ha aprobado entre protestas, incluso de la bancada gobiernista, de allí mismo, y todo en medio de una sólida manifestación popular, ciudadana, de los sindicatos. También creo que estuvo a la altura de lo que quiere la gente, exhibir su protesta, su anhelo de que el señor presidente de la República mejore todos sus niveles de gobernanza, como suelen decir ahora, que sea un buen presidente al final de su periodo y que no busque lo que está buscando. Entiendo que usted sí puede darse cuenta lo que el presidente a veces obra con despecho o desprecio a una actividad en la que le ubicó el pueblo ecuatoriano con notables esperanzas y expectativas. Pero este proyecto ha sido aprobado en medio de un desconocimiento de las leyes, de una discusión interna y de establecer un subsidio, un seguro de desempleo por breve lapso, sin mayores contemplaciones de los entornos económicos, de financiamiento, etcétera, etcétera. Y siempre tratando de hacer aparecer una cosa y aprobando otra distinta. Muy buenos días. Antes de irnos al tema para el que yo les he invitado a usted, doctor Moncayo, al asambleísta Diego Salgado y al periodista Martín Pallares, lo que estamos notando es justamente el tema que vamos a aludir en el análisis global, es que el régimen está mal. Se desmorona el correísmo, el despilfarro cobra las facturas este mismo año y la corrupción sin contrapeso ni entes de control. Estos son los temas que nosotros vamos a analizar. Bienvenido, señor asambleísta don Diego Salgado. Muchas gracias por estar ya aquí. Bueno, nos vamos a encontrarnos con nuestro parlamentario invitado. Era de urgencia. Hay informaciones preliminares en el que mencionan una falla en conciencia situacional, y esto me lo dijo a mí un importante general en las últimas horas. Daría en el clavo o daría la razón de ser de lo que nos falló, pongámonos en plural, para que haya ocurrido la desgracia aviatoria que ocurrió esta antevíspera. Un asunto de conciencia situacional que lamentablemente piensan los pilotos de experiencia que pudo haber concurrido minutos antes, segundos antes de que se produzca, en lugar de esta claridad, producto de el clima en la región amazónica, que se enciende, se clarifica por breves instantes, segundos, y luego se sumerge en un manto de una nube negra que no permite ver los árboles, no permite ver absolutamente nada. Y entonces, en esas condiciones, estaba efectuando el vuelo
ya habrán, los periódicos se adelantan, ¿no? Los periódicos se adelantan. Y hay algunos que incluso se averiguan por qué no pudieron saltar. Ellos estaban volando a 1100 metros, según ayer me decían sus compañeros y ex autoridades de control en la aviación militar. El accidente aéreo, la cronología, la meta, esto está dando un sinnúmero de escenarios que desde luego no los vamos a hacer conocer mientras no tengan un aval de la autoridad técnica, especialmente de las Fuerzas Armadas. Me dirán mis oyentes, ellos lo que tratarán es de ocultar, pero no, para eso hay otras fuentes de información, siempre y cuando ya admitan la posibilidad de algún error en el vuelo. Pero qué pena. Y sumando todas las fortalezas, asambleísta Salgado, con el permiso de Patricio Moncayo, sumando todas las fortalezas de este gran equipo de expertos, cuadros militares de gran significación, pero es que sumados todos, se nos van para las Fuerzas Armadas un montón de años de méritos, de preparación. Nos duele muchísimo lo que ha acontecido, es una pérdida inmensa. Y bueno, ¿ustedes de alguna manera van a exigir en el Parlamento que haya una auditoría de este vuelo controversial desde ya? Buenos días, Gonzalito, arquitecto Moncayo, qué gusto estar aquí, mil disculpas por los minutos de retraso y también por mi falla del viernes pasado, desgraciadamente tuve una afección de salud y tuve que estar en emergencia, en urgencia de la clínica Pasteur, y por eso mi falta, en todo caso, presento mis excusas del caso, por respeto a usted y a la audiencia, por supuesto. Sí, coincide que yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en donde, por ley, inclusive de la seguridad nacional, nosotros recibimos la comparecencia cada 3 meses de los ministros del Frente de Defensa y el Frente de Seguridad. Esto es Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, de Riesgos, la Cancillería en el ámbito de la seguridad nacional, en fin. Y sí, en lo personal, me preocupa mucho que escuchemos que los militares, en general de las Fuerzas Armadas, tengan que usar estos aparatos de fabricación muy antigua. Así es. Tengo entendido, yo no quiero arrancar con un prejuicio por respeto a la muerte de estos distinguidos oficiales y soldados de la patria. Sin embargo, sí me llama la atención que se hable que son aviones de la época de Rodríguez Lara. Hay esta versión, por otro lado también escuchaba que fueron adquiridos en 1991, ahí habría unos años de diferencia. Sin embargo, la fabricación israelí parece que hizo no muchos de este tipo de aviones y nos tocó en suerte debido justamente a que eran aptos para volar en nuestra región y sobre todo para el entrenamiento que estaban realizando los paracaidistas ya para ser maestros a 10.000 pies de altura. Este avión era ideal. Ya había hecho los ejercicios inclusive en la misma época. Por lo tanto, parece que debería ser que es un caso fortuito, no así como ha dicho el presidente de la República, que ya se va en la adquisición de los helicópteros Druff. De 7 helicópteros, 4 se cayeron, eso ya es raro. Y nosotros estamos investigando. Y eso no fue conciencia situacional, pues no. No, sí. yo creo que eso fue una mala adquisición. Yo tengo por dejarlo apenas allí. Sí, yo prefiero, porque estamos investigando, hemos retomado el asunto, debo decir, con la presidencia de la señora Cade, se conformó una subcomisión en donde está Fernando Bustamante, la señora Cade, Milton Gualán y quien les habla. Entonces yo creo que vamos a acelerar los resultados de la investigación, porque claro, quienes hemos hecho el deber, tenemos relativamente claro qué es lo que sucedió, más aún cuando el ministro
Cordero el 14 de octubre ya dio por terminado el contrato. Eso quiere decir que no se cumplió el contrato. Lo que hay que ver es por qué no se cumplió y quiénes son los responsables. Volviendo al tema del avión caído, yo creo que por respeto, repito, a los militares caídos, tenemos que darnos o debemos darnos un tiempo y luego sí, con presencia del ministro de Defensa y con todas las autoridades pertinentes, tener que descubrir qué mismo pasó. Tengo la impresión de que sí es un avión que había sido overjoleado, en mantenimiento permanente, así es que esperemos que así sea, por el bien de la institucionalidad de las fuerzas y armadas, la seguridad de sus y obviamente de la seguridad de sus integrantes, la seguridad del pueblo ecuatoriano, porque son de todas maneras artefactos de infraestructura que sirve para la seguridad y protección del pueblo. La verdad lamentable es que Fuerzas Armadas y la Nación perdimos a 5 comandantes, instructores de primer nivel y jefes en el siniestro. 22 fallecidos, allí entre ellos estaban militares que comandaban grupos antiterroristas. Además había el subdirector de la Escuela de Fuerzas Especiales. Claro, y uno de los oficiales fue quien, no quiero decir rescató, pero quien acompañó al presidente Apolo. el 30 es el teniente coronel Apolo. Así es. Sí, y desgraciadamente fallece. El que rescató al presidente en el 30 sí, es. yo prefiero no hablar de rescate porque no me parece que estaba en peligro el señor presidente y claro, una pieza fundamental. Estaba entre amigos. Para a partir de 2017 poder conocer qué mismo pasó esa fecha trágica para el país. Bueno, dejemos eso allí, aunque en el diario El Universo hay un titular: mal clima, una de las primeras hipótesis en el accidente del avión, y en el diario Expreso también ustedes pueden encontrar más lecturas para este tema. La ironía de Lula en el año de 1998, no sé si ustedes escucharon. Por supuesto. Pero vamos adelante con nuestro cometido. Se desmorona el correísmo. El despilfarro cobra facturas este año, la corrupción sin contrapeso ni ente de control. Se nota hasta en la asamblea que se desmorona el correísmo porque no hay legisladores en rigor. Consultamos a un ex parlamentario y ex procurador de la Nación, el señor doctor Gustavo Medina, antes de dar paso a Patricio Moncayo. Que le escuchen mis invitados y el pueblo ecuatoriano. Doctor Medina, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Efectivamente, la preocupación del pueblo ecuatoriano debe centrarse en este momento en la calidad de la legislación que se ha venido produciendo y se está produciendo en nuestro país. La norma jurídica es uno de los instrumentos del desarrollo nacional, uno de los mecanismos para satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano, uno de los medios para solucionar los problemas que aquejan al pueblo ecuatoriano. Y todo eso tiene que hacerse bajo los lineamientos de la Constitución de la República que aprobaron en esta misma administración. Nos preocupa, por ejemplo, que se adelante una reforma laboral olvidando los principios fundamentales de la irrenunciabilidad, de la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. Nos preocupa que se adelante una reforma laboral olvidando que en la propia Constitución existe la norma que establece que los derechos deben ser progresivos
y no regresivos. De ahí que me parece que aparte de la pugna con los principios constitucionales, de reformas como aquella de reducir la jornada de trabajo, pero concomitantemente el salario de los trabajadores, no solamente pugna o afecta a los principios constitucionales, sino además, a mi juicio, no son los mecanismos adecuados para solucionar el problema del empleo en el país. El problema del empleo del país se soluciona con más fuentes de trabajo. ¿Cuál fue entonces el objetivo central del gobierno del presidente Correa? ¿Cuál fue el objetivo estratégico, si cabe el término, al aprobar este tipo de modificaciones? ¿Qué interés, digamos, económico o qué interés de no producir cierres masivos de empresas? Mucho se comenta sobre esto. ¿Cuál le parece a usted que fue el elemento u objetivo estratégico para haber diseñado esta ley laboral que se ha aprobado en medio de protestas entre ellos mismos? La inspiración de lo que se ha hecho en materia económica se ha fundamentado en la bonanza de los precios de nuestras materias primas y particularmente de nuestro petróleo. Pero se han olvidado que la economía es cíclica. Para eso no hay que leer los textos infusos de la economía, sino hay que recordar la Biblia en la parte que habla de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y por otra parte, se olvidaron que los Estados Unidos de América impulsaba desde algunos años un programa para el autoabastecimiento de petróleo, que ha sido uno de los factores determinantes de la baja del precio del petróleo. Con la disminución de los ingresos, los programas se han caído, y cayéndose los programas tanto en el sector público y particularmente en el sector privado, las fuentes de trabajo escasean, y estas medidas de última data me parecen medidas desesperadas frente a la agudeza de lo que yo pienso que es crisis, que se resisten a señalarlo así, le buscan otros nombres, pero esto de la disminución de las posibilidades de empleo, la disminución de circulante, siempre están provocando serios problemas en la vida nacional. Muchas gracias por esta participación inicial, doctor Medina López. Esperamos que mejore su garganta, además. Así es, estando con una gripe bastante pronunciada. Sí. Lo lamento haber molestado a usted en estas condiciones. Muchas gracias, Gustavo. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Patricio Moncayo, señoras y señores. Martín Pallares en estos momentos aunan sus empeños para darnos sus impresiones sobre este potencial desmoronamiento del correísmo, estas facturas que comienza a cobrar el país, y obviamente ellos en los apuros también de confluir a tener una economía más o menos ordenada, producto del despilfarro de años anteriores. La corrupción no ha obtenido, no obstante, la cantidad de denuncias y de abiertos síntomas de que esto ha ocurrido en el tránsito de este régimen en todos los 9 años. La corrupción no tiene un contrapeso, ni hay entes de control adecuados. De esto quisiera yo opiniones y escritos que han edificado y han hecho confluir en los últimos días, Patricio, diferentes intelectuales, especialmente de centro izquierda y de izquierda. Muy buenos días, y les dejo a los dos para esta plática. Doctor Moncayo.
Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto compartir con el asambleísta Diego Salgado. Y, por cierto, de poder, digamos, compartir con una audiencia tan importante y amplia que tiene Radio Democracia. Yo considero que para poder enfocar este tema de la venida abajo del régimen de Correa, es necesario ubicar, digamos, el concepto de viabilidad que un régimen político puede tener. Esa viabilidad se refiere a regímenes no solamente de izquierda, también se refiere a regímenes de derecha, de centro. Y la viabilidad básicamente comprende 4 dimensiones. La dimensión política, la dimensión cognitiva, la dimensión económica y la dimensión organizacional. Usted, Gonzalo, hablaba muy bien, por ejemplo, respecto de la situación del Congreso, de lo que hoy se llama Asamblea Nacional. Y usted resaltaba la situación de los cuadros legislativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la bancada oficial. Usted aclaraba muy bien que en las filas de la oposición existen, digamos, elementos preparados, capaces en el terreno legislativo. Y Gustavo Medina decía muy bien y aludía a la calidad de la institución Asamblea Nacional. Y usted refirió, y con razón, el hecho de que en la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, una de las carencias o uno de los déficits precisamente es la dimensión cognitiva. Es decir, los miembros, hombres y mujeres, que forman parte de la bancada oficialista, no necesariamente han tenido suficiente preparación, conocimiento sobre no solamente los temas legales, legislativos, sino también sobre los temas económicos, políticos, sí, etcétera. Especialmente los económicos. Y usted mencionaba muy bien, por ejemplo, lo relativo a la aprobación de la ley laboral. Y esta aprobación de la ley laboral, usted lo mencionaba muy bien, en base a los 80 legisladores que habían aprobado esa ley. Pero la aprobación de una ley no necesariamente significa que la ley vaya a tener observancia. Justamente usted mencionaba muy bien el caso de la marcha. Es decir, se aprueba una ley en el Congreso, pero se la desaprueba en las calles. ¿Y qué es lo que pesa más, la aprobación de 80 legisladores o la desaprobación de quienes son directamente afectados e involucrados por la ley? Como ocurre con el caso de los trabajadores y también con el caso de los empresarios, porque ni los trabajadores ni los empresarios están, digamos, de acuerdo con los cambios introducidos en la ley laboral. Entonces, ¿de qué aprobación estamos hablando? Es decir, la aprobación no es un acto mecánico de una institución como la Asamblea, en donde se contabiliza un número de votos, sino que la aprobación de una ley tiene que tener aprobación por parte de los sectores involucrados. En este caso, trabajadores, empresarios y también los desempleados, los subocupados. Entonces se advierte de parte de los señores legisladores que aprobaron
estos cambios en la ley laboral, un desconocimiento de un elemento clave que es que la viabilidad de una decisión, ¿no?, difiere cuando se la trata de aplicar. ¿Cómo va a tener viabilidad la aplicación de esa ley si no cuenta con el respaldo ni de los empresarios ni de los trabajadores? Entonces no hay un concepto de lo que es viabilidad, por ejemplo. Muy importante, doctor Moncayo. Voy al domicilio particular del compañero Martín Pallares. En las reuniones de los Pelagatos, ustedes han logrado definir en qué momento se encuentra el gobierno del presidente Correa, con toda la cantidad de circunstancias que están ocurriendo y se están dando. Falta una gran cantidad de insucesos, de acontecimientos que se los seguirá inventando para minimizar o tratar de solucionar, y ojalá ocurra de esa manera, los innumerables problemas que este momento tiene el presidente que resolver y que parten del hecho económico, legislativo y también de carácter político y social. ¿A la casa de qué circunstancias está el presidente? Inclusive me atrevería a preguntar a nombre de muchos ecuatorianos que también dicen, ¿y ahora qué hará el presidente? El presidente se ha silenciado, no quiere hablarnos de un programa económico urgente y de grandes emergencias. No quiere topar temas fiscales, Martín. No tiene cómo frenar las cosas porque no tiene seguramente un diseño o van contra sus principios ideológicos, Martín. ¿Qué momento está viviendo el gobierno del presidente Correa, según Martín Pallares? Buenos días, compañero. Sí, Gonzalo, buenos días con todos aquí. No, me parece que el gobierno de Rafael Correa y Correa en personalmente está ya viviendo unos últimos meses agónicos de ejercicio de poder, sin proyecto político, porque el proyecto político de Correa era un proyecto que se basaba en el gasto, en el inmenso gasto público. Ese gasto ya no es posible porque ya no existen los recursos venían básicamente del petróleo. Entonces Correa se queda sin proyecto político y queda completamente desamparado, ¿no? Sin futuro, con una carga gigantesca de cuentas por ser saldadas, ¿no es cierto? Cuentas por pagar. Así es, ¿no es cierto? Porque con un ejercicio de poder sin fiscalización, sin contrapesos, con una justicia completamente entregada, claro, entonces queda una herencia de cuentas por pagar muy grandes, por cosas por explicar muy grandes, y eso también le da una complejidad gigantesca a la retirada, a estos últimos meses. Entonces, sí, creo que Correa no tiene ni proyecto y lo único que le debe interesar en estos momentos es una retirada segura. Uh-huh. ¿En qué condiciones se establece la seguridad en términos éticos, personales, por cualquier acción de castigo, de revancha, no sé? ¿Cuál podría ser el peor temor que asiste al presidente Correa? No, simplemente, mira Gonzalo, luego de 9 años de gasto público incontrolado, ¿no es cierto? Luego de 9 años de abuso de poder, quedan muchas cosas pendientes. Hay muchas víctimas de todo esto, ¿no es cierto? Muchos
muertos y heridos, como se dice en términos bélicos. Entonces, en algún momento alguien querrá cobrar esas cuentas. Y ese debe ser una preocupación gigantesca de Correa y de sus funcionarios. ¿Quién va a responder por el gasto público? ¿Quién va a responder por actos de supuesta corrupción que han habido? Excesos en el uso de la fuerza, etcétera. Eso yo creo que les ocurre a todos los gobiernos que se salen de los cauces democráticos, de las instituciones democráticas, donde hay controles, fiscalizaciones, y que abandonan el poder cuando les toca dejar el poder. Es una situación bastante complicada, bastante difícil, a la que llegan todos los gobiernos en cualquier lugar del mundo que ejercen el poder de esa forma. Ahora, Martín, todas las consultorías internacionales lamentablemente nos están augurando recesión prolongada en la economía ecuatoriana. Nos están prácticamente mencionando que habrán escenarios incluso en donde el formato monetario entre en una suerte de peligro de vigencia, algo por el estilo. La parte económica no se la quiere remediar con un programa macroeconómico, como dicen los economistas, lo tildan así, lo dan esa visión, un programa macroeconómico hacia el futuro. Entonces, ¿es obra del despecho político o no tiene cuadros diligentes el presidente o sus cuadros de asesoría que tanto dinero pensamos le debe haber costado al país durante tantos años? Se conocía que tenía unos consultores políticos, los mejores de Europa y los mejores de América. Visitaban frecuentemente al señor presidente a otorgarle una serie de consejos, pero se le fue la banda y ahora la situación es más bien silenciosa, un no sé qué hacer, y allí si no hay un programa económico que más o menos le consolide al Estado para que pueda defenderse estos últimos meses de administración constitucional, que es lo que más buscamos, que es lo que más propiciamos, como nunca antes todos los ecuatorianos, pero esto bien puede caerse porque ya no hay nada que hacer, que no sé cómo explicarme, pero entre periodistas nos entendemos. Ten la bondad de sintonizarme. Sí, Gonzalo, creo que Correa es víctima de sus propios demonios, ¿no es cierto? Él inauguró una forma de gobierno donde él es el centro de todo, donde casi no existen ministros. Los ministros a duras penas sabemos los nombres, no tiene cuadros capaces de tomar grandes decisiones, por un lado. Es víctima de sus propios demonios porque él articuló un discurso del que ya no puede salir. Es difícil que vaya al Fondo Monetario por eso. Es difícil que vaya al Fondo Monetario también porque le tocaría transparentar las cifras, cosa que no va a querer, porque las cifras nunca han sido transparentes. Tema de la deuda con China, etcétera. Entonces, sí, creo que está un poco huérfano y simplemente lo único que hace ahorita es tratar de patear la basura hacia adelante, ¿no es cierto? Él está buscando financiamiento para pagar los sueldos mes a mes y a ver si llega a las elecciones del 2017, me parece que ese es más o menos el cuadro. ¿No vislumbras una reacción de otros cuadros dirigentes en Alianza País? ¿Reacción? No veo absolutamente a nadie, Gonzalo. ¿El ex vicepresidente de la República no adelantará el viaje para que esto no se vaya, como dicen los abuelos, al cuerno? Tampoco veo que él tenga las capacidades y los conocimientos como para eso. No creo. Entonces no veo por dónde, Gonzalo, sinceramente. ¿Usted, doctor Moncayo, ve por dónde el presidente podría encontrar una tabla de salvación?
Bueno, yo lo que Gonzalo decía muy bien, lo relativo al programa económico. Me parece que el caso de Rafael Correa, del gobierno de Rafael Correa, es, digamos, una demostración de esta falta de comprensión de lo que es la viabilidad de un proyecto. Entonces, por ejemplo, Martín Pallares afirmaba bien que el principal recurso en el que se había basado el gobierno del presidente Correa era el recurso económico, los ingresos provenientes de la exportación petrolera, de la tributación. La situación del dólar no estaba como está ahora. Entonces, ello significa que el presidente Correa privilegió lo que se conoce como el capital material. Digamos, hay un... ¿En qué consiste el capital material? Exacto. El capital material se refiere a los recursos, en este caso económicos. Se refiere también a la obra física. ¿Qué puede desarrollarse con esos recursos? Entonces, desde la perspectiva de, digamos, el sistema organizativo, los expertos en este tema consideran que hay 3 elementos o componentes fundamentales de el capital que se llama social. El uno tiene que ver con el capital humano. El capital humano tiene que ver con la inversión en valores y en conocimientos. Luego está el capital material, que consiste justamente en la inversión en recursos materiales. Por ejemplo, el presidente Correa, al invertir los recursos económicos provenientes del petróleo, etcétera, en obra física, en infraestructura, estaba privilegiando la inversión en capital material. Y luego está el capital organizativo, que es la inversión en organización. Tanto Martín como usted han destacado con mucha claridad cómo el presidente Correa, en el ejercicio de su gobierno durante estos 9 años, no ha puesto la debida atención ni en el capital humano, en la inversión en conocimiento y valores, ni tampoco la inversión en capital organizativo. Por ejemplo, Martín decía muy bien aquello de los ministros. Ministros, como decía Manuel Chiriboga, de ciclo corto, que duraban poco tiempo. Y ministros que no necesariamente estaban preparados para su cartera. Un poeta de ministro de Defensa, por ejemplo, es decir, no hay, digamos, una comprensión de la importancia, ¿no es cierto?, del conocimiento. Pero tampoco hay preocupación por la importancia de los valores. Es decir, el capital humano. De las fortalezas. De las fortalezas éticas, ¿no? Es decir, en el caso de el capital humano, ha habido un déficit en cuanto a la preocupación del gobierno del presidente Correa por invertir en capital humano. Tampoco ha habido preocupación del presidente Correa en invertir en capital organizacional, organizativo. Usted reitera mucho esta palabra. Claro, porque la organización. ¿Organizativo en qué consiste? Debía haber ingresado, digamos, en este mare magnum que le ha correspondido al presidente manejar. El capital organizativo, por ejemplo, se refiere a aquello que decía muy bien Martín, es el tema, por ejemplo, de la centralización. ¿Qué se centraliza? ¿Qué se descentraliza? ¿Cuáles son las funciones que deben cumplir los organismos del gobierno central? Pero eso ya no está muy tarde para revisar aquello. Sin duda. ¿Cuenta el señor presidente con el liderazgo suficiente
para modificar. Yo creo que precisamente adolecemos de una crisis de liderazgo, porque el presidente Correa también adolece de esta falla de comprensión, de esta falla de conocimiento. Él advierte, Patricio y señor asambleísta Salgado, el señor presidente advierte una cosa que me parece importante, advierte cansancio, advierte fatiga. Él dice, el país como que necesita descansar de mí, dice. El país necesita descansar de mí y sinceramente yo también necesito descansar un poquito del país. Exa FM. ¿Esto qué significado tiene para usted, Patricio? Es precisamente ilustrativo de lo que estábamos hablando, en el sentido de que el presidente Correa puede haber utilizado de las, 24 horas, 18 o 20 horas de trabajo diario, pero eso no suple la falla organizativa. El presidente Correa no ha sabido, por ejemplo, delegar. Uh-huh. Entonces, ese es un tema organizativo, una falla organizativa. Uh-huh. Si, por ejemplo, acá en la radio, usted muy bien organiza, ¿no?, la participación del ámbito de la producción, ¿no? Usted tiene, digamos, muy bien organizado lo que cada uno de los componentes de la radio va a realizar. En el caso del noticiero. En el caso Pero hay otros, claro, hay. Exacto. Álvaro, entonces, la organización supone, digamos, una división del trabajo adecuada. Correcto. El presidente Correa no divide el trabajo, no delega, ¿no? Acumula trabajo. Entonces, naturalmente que tiene que estar cansado del país porque se ha echado encima cantidad de tareas y trabajos sin tener capacidad de distribuir ese trabajo en las distintas esferas del gobierno. Entonces, no solamente que ha habido un efecto contrario a la vivencia democrática, cuando concentra funciones, cuando concentra poder, sino que también ha habido un efecto en términos administrativos, porque el que mucho abarca, poco aprieta. El presidente Correa entonces no se ha dado abasto a la cantidad de problemas que ha tenido que enfrentar y no tiene equipos ni se ha preocupado de formar equipos en las distintas áreas. Entonces, él mismo es víctima de su propia imprevisión y de la limitación que él ha tenido en el conocimiento de las ciencias de la organización. Él puede ser un muy buen economista, pero desconoce las ciencias de la organización. Desconoce. Usted es un buen economista, pero para él. Exacto, porque el buen economista supone también mostrar resultados. Y los resultados que ha mostrado el ejercicio del gobierno del presidente Correa demuestra más bien sus falencias en términos incluso de su conocimiento económico. Asambleísta Salgado, ¿qué comentan ustedes los legisladores allí en la asamblea cuando ven que no quiere mejorar el presidente o enfocar acciones respecto, por ejemplo, del gasto fiscal, que este rato es su mayor conflicto? No quiere reducir el gasto corriente, no quiere reducir el gasto de capital, no quiere que exista acciones concretas del Ministerio de Coordinación y que creó un montón de ministerios de coordinación que no sirvieron para nada, ¿no? Y los ministerios que fusionó o que fueron fusionados, igual no han tenido un resplandor propio de yo estoy haciendo esto y estoy liderando y estoy canalizando mis empeños para darle una satisfacción al país y al propio presidente de la República. Él me encargó esto y en obra coherente yo estoy preparándome para rendirle un informe a mi jefe de Estado y luego también al país. No quiere el señor presidente eliminar los subsidios, especialmente los de los combustibles. No quiere incrementar el bono de desarrollo humano por efectos del aumento del precio del gas, que sería una gran ayuda para la gente pobre
que ha regresado a los niveles de pobreza de cuando él ponderaba que los estaba combatiendo, cuando él era pobre. Vender varias empresas estatales, tampoco hemos visto que tenga, salvo activos segurolas, ¿no es cierto? Con eso quiero decir bastante, utilizando una palabra de Chagra. Lo de Tame, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo. ¿Y qué va a hacer con Tame? No tiene la menor idea. No nos ha comunicado nada el señor presidente. Voy a vender Tame, pero va a vender a precios como los de los pozos Auca y Hades, que tiene vendido también el pozo Sacha, que tenía otros planes. Y la parte de combatir la corrupción. ¿Dónde están los nuevos ricos? Recuerdo que dijo que me están imputando el señor Salgado, el asambleísta fulano de tal, me atacan diciendo que hemos permitido que todos los colaboradores populares míos se hagan ricos. ¿Dónde están? Hablan de corrupción y que la corrupción, cualquiera puede denunciar un caso de corrupción. Para la corrupción no se necesita fiscalización en la Asamblea Nacional. Se puede ir a la Fiscalía y denunciar el caso de corrupción. ¿Ustedes han visto a alguien que haya denunciado un caso de corrupción? Es puro bla bla. Los nuevos ricos de Alianza País, que nos digan los nombres. Permítanme enterarme, para saber, para sancionarlo. ¿Pero dónde están? Nunca dicen, siempre se quedan. Los nuevos ricos, la corrupción. Prendan las alertas, queridos jóvenes, porque están ante un corrupto. Ese es el corrupto, el que les habla sin concretar, sin pruebas, porque además, un caso de corrupción, cualquiera de ustedes puede denunciar en una fiscalía, y nunca concretan nada. Exa FM. Ahora la gente se ocupa de manifestar frecuentemente que los corruptos también estuvieron en zonas intermediarias de grandes negocios y proveedores del Estado. Allí dice que radica también los nuevos ricos, pero no son de Alianza País, son unos pilas que se asomaron en calidad de paracaidistas comerciales y se han hecho enormes fortunas, han construido enormes fortunas. De esto tampoco quiere hablar el gobierno, no el presidente. Al punto que Ramiro Aguilar, su colega asambleísta, decía el otro día, escándalos de corrupción que evidencian el manejo de este gobierno durante 9 años, que por haber tenido controladas a Fiscalía, a Contraloría, no se habían destapado. El tema de la refinería del Pacífico, el tema de los terrenos del Parque Samanes, etcétera. Es bastante difícil que varios funcionarios del gobierno y el propio presidente quieran cumplir sus sueños de acabado el gobierno, irse a vivir fuera del país. Tendrán que quedarse aquí, a rendirle cuentas al país del manejo irresponsable de esta segunda gran oportunidad de vida que tuvo el Ecuador y de crecimiento económico. Fue el segundo boom petrolero. Y obviamente el presidente, esta es mi opinión, no le hace nada feliz la posibilidad de que el 14 de mayo pueda ser arraigado por orden de un juez y se quede en el Ecuador rindiendo cuentas, él y su equipo, de todo aquello que debe rendir cuentas de su gestión. Entonces yo no creo que él llegue al Ecuador, puedo equivocarme, es un ejercicio de interpretación. Pero yo no creo que el presidente llegue ni siquiera a la entrega del mando. Yo creo que en esas condiciones él podría viajar tranquilamente 1 o 2 semanas antes, o un mes antes, quién sabe, fuera, y mandar como Fujimori su renuncia del cargo desde Europa o desde donde sea, para asegurar que la mayoría actual que tiene en la Asamblea le autorice el viaje. El vicepresidente, apenas ocurra esa circunstancia, tomará probablemente, también es mi opinión, el primer vuelo a China, el primer vuelo disponible en avión público, privado, pero se irá. Y eso va a generar, a lo mejor, que quien termine entregando el poder el 2017 al nuevo gobierno sea la presidenta de la Asamblea Nacional, porque eso dice la Constitución de la República. O sea que tendremos una experiencia bastante cercana a la de Venezuela con Maduro durante un par de meses. Ojalá Dios nos coja persinados, ¿no? Ojalá Dios nos coja confesados. Exa FM. El doctor Aguilar un poco está haciendo vaticinios que
Se pueden cumplir como también no se pueden cumplir. Mañana puede haber una respuesta en la sabatina respecto de este tema. Yo estaré hasta el final cumpliendo con mi obligación constitucional de entregar el poder al que... bueno, nos estamos adelantando, pero yo sí, asambleísta Salgado, sí quisiera su opinión con respecto a lo que hará el señor presidente, porque imagínense, estamos hoy en viernes 18 de marzo del 2016. Ustedes dicen y han calculado, según la ley, que él debería entregar el poder el próximo año. 24 de mayo de 2017. Siempre tenemos las dudas, pero el presidente de la República pide pruebas. Yo tengo la sospecha de un acto de corrupción y el delito se llama peculado. En el presupuesto de 2015 hubo 1.100 millones de dólares para pagar el 40% que le correspondía hasta ese entonces al Estado para las pensiones jubilares. Después de aprobado el presupuesto, que se convierte en ley, 1.100 millones de dólares presupuestados para el IES, para los jubilados, después de 2 o 3 meses del año 2015, se reforma la ley y se quita ese 40%. Pero los 1.100 millones de dólares presupuestados para aquello, ¿dónde están? Desde mi punto de vista, sospecho que haya peculado. Porque el dinero que estaba previsto para una cosa, seguramente se lo utilizó para otra. Ahí hay un acto de corrupción del gobierno. ¿Quién es el responsable del presupuesto? Obviamente el presidente de la República a través del Ministerio del Ramo. El tema del cansancio del presidente de la República yo creo que es relativamente fácil. La Constitución le permite renunciar. Mi colega distinguido Franco Romero ya le propuso que si está cansado y no sabe cómo solucionar los problemas, que renuncie. Por supuesto, es una irresponsabilidad. Un paso al costado y vaya el vicepresidente. Es una También aquí le hemos, el vicepresidente, en buena ley le hemos invocado aquello. Sí, tampoco creo que sea la persona idónea, y peor, la señora presidente de la Asamblea Nacional, que ayer inclusive seguramente atendiendo algún llamado, no sé de qué tipo, simplemente abandonó la sala y dejó sin presidencia. Tuve que hacerles notar que no había presidente pues, en la reunión del Pleno, que es terrible la calidad de la composición intelectual de la Asamblea Nacional que nos ha tocado vivir. Es terrible, no comprenden realmente la situación. No hay cómo debatir, porque lo único que recibimos del otro lado es insultos, que el feriado bancario, que el pasado, sin darse cuenta que ellos están ya 9 años. Yo le he dividido al tema en grandes frentes, que es el político, el económico, el social e institucional. Para mí, todos desbaratados por esta mal llamada revolución ciudadana. El tema social, yo no sé si es que se logró rebajar la pobreza. Sin embargo, ahora vemos que el principal problema es el desempleo. Es muy claro ver en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apenas 3 millones de ecuatorianos, hombres y mujeres afiliados. ¿Qué pasa con los otros 4 o 5 millones de ecuatorianos que hacemos la población económicamente activa? No estamos ahí. En lo social hablo. Y claro, la retórica, el símbolo desde mi punto de vista de lo vacíos que son, es el mal uso del castellano, con decir los y las a todo lo que se les ocurre. ¿No es cierto? Creen que han logrado una gran revolución social. No es así. Dañan el castellano y no logran absolutamente nada en la práctica. En lo institucional es un caudillo que está al frente de absolutamente todo. En la función judicial está el ex secretario particular, el ex ministro de Justicia, ex ministro del Interior, el mejor amigo del presidente del Consejo de la Judicatura. No puede haber persona más leal al presidente que la señora presidenta de la Asamblea Nacional, por lo tanto, no hay mucho que decir. El caudillo manda también ahí. El Consejo Nacional Electoral, bajo un exsecretario de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, que en teoría existe, que es la de fiscalización, no hay mucho que decir. En lo político, y claro, ellos se jactan de que ha habido estabilidad política, pero ¿cómo? Persiguiendo y penalizando la protesta social.
cooptando a los pocos dirigentes de las diferentes organizaciones sociales que existían, dándoles cargos, dándoles canonjías, en fin, y han logrado cierta paz y cierta tranquilidad. En el económico, mientras hubo petróleo no había ningún problema, un despilfarro, una farra de 9 años, hoy desesperados buscando cómo financiar el Chuchaqui. Por lo tanto, todos, el frente de seguridad, no se diga, si la inseguridad sigue campeando en cualquier parte del país. Encontramos robos, asaltos, homicidios, secuestros, microtráfico, etcétera, etcétera. Se mandó sacando a los amigos de la base de Manta, dijeron que iban a poner unos radares, los radares vinieron con instrucciones chinas, y como en ese entonces todavía no conocían China, no supieron cómo funcionar. No funcionan 9 años esos radares. ¿Qué aguardan los dos mandatarios, el señor presidente Correa y el vicepresidente Glass, desde... Yo creo que están buscando su salida, ¿no? Y claro, la tabla de salvación, y a eso iba. En lo económico, los fondos, la liquidez que generamos los ecuatorianos mes a mes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fíjese la desfachatez. Ayer el asambleísta Cayambe, pero suelto de huesos, ¿no? Sí. Y claro, la desgracia es que se queda encerrado en el pleno, entre las 4 paredes de la función legislativa, y no sale a la luz. Él dice, como gran logro, que los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de la ley del atraco al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se aprobó ayer por parte del oficialismo, los fondos del IES pasan al BIES, al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y por qué pasan al sistema financiero? Porque el gobierno, a partir de que se sancione la ley, que será en los próximos días, empezará a emitir bonos, papelitos que dicen debo y pagaré. Y estos van a ser comprados por el BIES. ¿Cierto? Porque ahí está la plata. Como yo decía, el IES se convirtió en la chauchera del gobierno nacional y en la tabla de salvación, por lo menos para pagar lo que ocurrió en la otra crisis con la Corporación Financiera Nacional. Financiera, así es. ¿Qué está pasando? Ahí dejaron papeles y se llevaron dinero en efectivo. Así es. Entonces, eso está pasando ahora. Fíjese, el propio presidente de la República hace 2 o 3 sábados. Se llevaron a los banqueros. Hace 2 o 3 sábados decía él mismo que el gobierno nacional le debe 8,000 millones de dólares al BIES. 7,800 costado el feriado bancario, entre otras cosas. Pero el propio presidente de la República dice que debe 8,000 millones de dólares al BIES. Más lo que ahora le permite la ley de ayer, la aprobación de ayer, es el desfalco a la seguridad social ecuatoriana. El desfalco a la seguridad social ecuatoriana. La tabla de salvación en lo político es tan ridículo, infantil, que esta chica, la AIPAME, es la que le salva. Con un grupo de jóvenes que se dicen revolucionarios, todos seguramente bien ubicados en la revolución, proponen una consulta popular a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, con el cinismo y la desfachatez más grande, asimila, aprueba y acepta. ¿No es cierto? Entonces me parece a mí que ahí tiene un respiro político el presidente, porque claro, en desbandada estaban ya los revolucionarios, ya buscando otro nicho, otra cueva en donde ubicarse, ¿no? Claro, las bases, por ejemplo, ya están ubicándose en los diferentes movimientos y partidos políticos con miras a las próximas elecciones. Entonces, el presidente que ya se va, estaba íngrimo con su flamante ministro canciller y su ministro de defensa. No tenía nada más. Entonces, esto le da un respiro y dicen, verán, hay la posibilidad de que la Corte que responde a mí, ¿no es cierto?, apruebe esta cosa y nos vayamos a consulta popular. Y capaz que yo gano. Entonces, claro, nuevamente recoge a sus, en este caso, desleales seguidores, sobre todo en la Asamblea, les vuelve a aglutinar y claro, lo que hacen los 88, creo que fueron ayer, levantaron la mano y aprobaron ese mamotreto, como dice el propio presidente. Entonces, la tabla de salvación económica, diría yo, que los fondos del IES, que se convierte en la chauchera del gobierno, eso de Richard, pasame la chauchera, se vuelve real, se sale de la propaganda, de lo virtual, para hacerse real. Y la tabla de salvación política, esta cosa
ridícula de la IPAME, esta pobre chica asesora nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Enmiendas. Entonces, sí, yo siento que el correísmo se desmorona no solamente por el poco tiempo que le falta gracias al cielo, con esperanzas de que obviamente vamos a tener un mejor Ecuador y muchas gracias, asambleísta. Yo le pido finalmente al doctor Patricio Moncayo que tenga la bondad de convalidar si tiene o no tiene razón el intelectual Luis Verde Soto. Este escritor y académico menciona que lo que se ha dado en este gobierno, en la historia de la corrupción a la ecuatoriana, es una corrupción que desde hace rato ha venido prevaleciendo ya en el primer mundo, en el segundo mundo y en las naciones más pobres. Esto que inventaron en el exterior y que se ha cumplido aquí a cabalidad precisamente para liberarse de cualquier culpabilidad. ¿A qué me estoy refiriendo y a qué se refiere Luis Verde Soto? Él dice que la corrupción que ha aparecido en nuestras sociedades, Patricio, especialmente en América Latina, Ecuador incluido, es una nueva generación de corrupción. ¿Y cuál es esta nueva generación de corrupción? Se trata de una corrupción que surge en las relaciones Estado-Estado. Pónganse a pensar en China. Estado-Estado. Se suponía a lo que nos vendieron, o lo que nos vendieron, es que la contratación intraestatal o entre estados era limpia. Esto nos vendieron en la época neoliberal inclusive. Decían, no, cualquier convenio, contrato, tratado, está amparando porque esto es de estado a estado. Ahí no hay manera de que entren intermediarios y hagan miau. Entonces, se trata de una corrupción que surge de las relaciones Estado-Estado. Pero no ha sido así. No solo por la intervención de agentes privados que instrumentalizan al Estado y a la autoridad pública, sino porque el principal agente de estímulo es un Estado. Y el susceptible de corromperse es otro Estado, o fracciones del mismo Estado. Esto es fácil de entender. Los ejemplos son muchos, dice Luis. Sospecho que ligados a la diplomacia presidencial personalizada, pues involucra a las autoridades más altas de los países, no a los burócratas intermediarios. Brasil, por ejemplo, el país emergente de nuestra región, de la mano de Petrobras o de Brecht, son los prestamistas o prestadores cuestionados, y son otros estados los prestatarios, los beneficiarios, con las manos sucias. China, dice, o más bien empresas estatales chinas, pero que pertenecen al gobierno chino, que parecen instrumentar a la vida privada del presidente boliviano Morales, de pronto es el protagonista de varios culebrones, no solo de cariño paternal interrupto, carta de presentación para la contratación pública corrupta. El tema de la corrupción nunca me pareció atractivo, dice Luis, especialmente por sus orígenes arriba reseñados. Pero hoy estamos viviendo esta nueva generación y entonces todo culpará China al Ecuador o América Latina en un momento dado. Ya pasaron al escenario donde mandan los chinos a los funcionarios que se toman el dinero del país o de la sociedad. Ya pasaron al correspondiente castigo y sanción. No se ha conocido mayor cosa, pero saben los colegas de por acá que eso ocurrió. Entonces,
Al paredón, exactamente. Ellos tendrán que ser los asesores de cómo... Sí, Patricio Moncayo. Esta corrupción de nueva generación que dice y escribe Luis Verde Soto, ¿no tiene usted la idea de que ha sido lo que ha predominado en todas las grandes contrataciones que han realizado por nuestros lares? Sin duda, yo creo que el despilfarro, llámese corrupción o no, es producto de esto que yo me permitía señalar, ese desequilibrio entre los componentes del capital social. O sea, si es que en una organización o en un gobierno o en un estado hay un desequilibrio entre capital económico, capital material, por un lado, y por el otro, capital de organización y capital humano en conocimiento y valores. Si existe, digamos, una desproporción en ese sentido, si hay cantidad de recursos económicos, pero poco capital humano y poca capital organizacional, el resultado es el despilfarro, ¿no? Es decir, si incluso es que, en ausencia de controles. claro, si es que hubiera el caso contrario, fíjese usted, Gonzalo, si es que hubiera alto capital humano y alto capital organizacional y pocos recursos económicos, el problema no es tan grave. El problema es grave cuando ocurre lo contrario, cuando había abundancia de capital económico, pero bajo capital cognitivo y humano y bajo capital organizativo. Esto es lo que ocurrió en el gobierno del presidente Correa. Es decir, el momento en que se quedó sin el recurso económico, el gobierno se siente perdido. ¿Por qué? Porque carece de capital humano y carece de capital organizacional. Y esto incluso se traduce en un hecho verdaderamente paradójico, porque tal es el desprecio que el gobierno tiene por el capital organizativo que ha emprendido en una arremetida contra instituciones tan valiosas como el IES, ¿no es cierto?, Solca, las universidades, los gobiernos seccionales, las Fuerzas Armadas y la propia tecnocracia del gobierno. Porque el SEMPLADES, por ejemplo, o el Banco Central, carecen de autonomía. La Comisión de Endeudamiento Externo carece de autonomía. Es decir, el gobierno deterioró la organización básica del Estado. Deteriorando la organización básica del Estado, a lo que se suma lo que usted muy bien dice, la falta de controles. ¿Qué le pasa a la Contraloría General del Estado? ¿Cuál era una de esas enmiendas constitucionales que restaba facultades a la Contraloría? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional que no fiscaliza? ¿Qué pasa con la Corte Constitucional? No hay espacio para la rendición de cuentas. ¿Qué pasa con los medios de comunicación que pueden pedir de cuentas al gobierno? También se las pretende amordazar. Entonces hay una embestida contra las instituciones básicas que sustentan un Estado, ¿no? Y eso contribuye, digamos, al caos general que está viviendo el Ecuador. El Ecuador no solamente está viviendo por la falta de recursos económicos y por la crisis económica, sino también por este deterioro institucional en el que se ha metido el gobierno del presidente Correa. Muchísimas gracias, doctor Moncayo. Muchas gracias a Martín, a usted en especial, asambleísta. Muchas gracias por haber concurrido. Miren ustedes que a continuación Mario Prado, Jaime Carrera, Luis Fernando Torres van a tener la bondad
en cambio, de hacernos escuchar sus puntos de vista sobre las medidas que puedan transparentar los actuales parámetros fiscales de la economía ecuatoriana. Esto es lo que más necesitamos. Se aprobaron las reformas laborales para disimular las cifras de desempleo. Es otra de las interrogantes, pero vamos con lo primero. Medidas para transparentar el estado actual de los elementos fiscales que están este instante en pugna, en controversia.